Dios nos bendiga, hermanos, otra vez. Amén. El estudio de su palabra, continuando con este valiosísimo estudio acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora damos inicio a una nueva lección de esta serie. Esta lección va a tratar acerca de las señales de un verdadero discípulo. En esta lección vamos a continuar viendo de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania. Vamos a ver otra salida del territorio de Herodes como una continuación. También la sanidad de un muchacho endemoniado, el regreso a Galilea, la muerte de Jesús es anunciada de nuevo. También veremos sobre la pregunta sobre el tributo para el templo. Y por último vamos a estar viendo la enseñanza sobre la necesidad de hacerse como niños. Durante los últimos días de su ministerio terrenal, Jesús se dedicó a preparar a sus apóstoles para su partida. Y cuando viajaba, Él no quería que nadie lo supiese porque su propósito era enseñar a sus discípulos. Hay una versión de la Sagrada Escritura que dice que trataba de evitar publicidad con el fin de poder pasar tiempo con sus discípulos enseñándoles. Bueno, un tema que se repite en esta enseñanza podría expresarse como lo que significa ser mi discípulo o lo que significa ser un verdadero discípulo. Los apóstoles, por supuesto, que necesitaban estas lecciones y también nosotros, hermanos. Esa es una realidad. Le voy a pedir que durante estemos estudiando este nuevo tema, mantenga sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 17, en los versos 14 hasta el 21. Lo vamos a estar relacionando con Marcos capítulo 9, versos 14 hasta el 29, que por cierto es la narración más completa que se da. Luego con Lucas capítulo 9, versos 37 hasta en el 43. En esta lección vamos a ver varias formas de confiar en el Señor, varias formas también de preocuparnos por las cosas de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios, no en nuestra propia capacidad. Este estudio comienza con el momento en que Jesús, Pedro, Jacobo y Juan descienden del Monte Santo. Esto lo vimos claramente porque Pedro así lo identifica en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 18, donde el Señor se había transfigurado. Cuando Moisés descendió del monte, después de recibir los 10 mandamientos, él se encontró con el desorden de la desobediencia y ahí lo vemos, solamente lo cito, en Éxodo capítulo 32, ahí se ve cómo es que Moisés, al descender del monte, se encuentra con ese desorden de la desobediencia. Comparando esa situación, cuando Cristo descendió del monte después de haberse transfigurado, se encontró con el caos de la incredulidad.
situaciones semejantes. Unos fueron desobedientes, otros fueron incrédulos. Nos damos cuenta que un hombre había traído a su hijo poseído del demonio para ser sanado por Jesús, pero los discípulos del Señor no pudieron echar fuera al demonio. Ahí lo narra esta descripción que les he citado de los 3 evangelios. Bueno, los siempre presentes y siempre críticos escribas estaban aprovechándose de tal situación para difamar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que esa era su misión, ver cómo le causaba problemas. Y bueno, se sobreentienden las acciones y las actitudes precisamente de los críticos de Jesús. Y vemos que la falta de fe en todos los presentes, y cuando digo la falta de fe en todos los presentes, me estoy refiriendo a los escribas, me refiero también a la multitud, me refiero al padre del niño, de este niño que estaba con este mal espíritu, de este niño que estaba endemoniado, y aún la incredulidad, o sea, la falta de fe de los discípulos de Jesús, o sea, era general esta incredulidad. Entonces al Señor, al ver esta situación, le destrozó el corazón, le destrozó el corazón. Miren lo que dice en Mateo capítulo 17, verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, vemos que, sin embargo, él se mostró fiel. Es decir, vamos a comparar esto con 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 13. Miren lo que dice ahí. Dice de esta manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de la situación de incredulidad que ellos mostraban, Él fue paciente, se mostró fiel a pesar de esa falta de fe de ellos y sanó al muchacho. Miren lo que dice allí en el verso 18 del capítulo 17. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Ve? Lo deja bien claro que reprende al demonio, el demonio sale de este muchacho y evidentemente que queda totalmente sano. Más adelante, cuando el Señor y sus apóstoles estuvieron a solas, los apóstoles les preguntaron diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio fuera? Miren, noten ahí en el verso 19. Y él les responde de esta manera: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí lo dice claramente en este versículo 20. Bueno, al igual que el padre del relato, noten, vamos a Marcos capítulo 9, el verso 24. Miren cómo se lee aquí: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda
mi incredulidad. Entonces, al igual que el padre del relato, los discípulos creían, pero no creían verdaderamente. Ya lo hemos visto allí y lo hemos leído en el verso 20. Al igual, hermanos, muchas veces esta es una situación semejante, es una situación que se da en nosotros. A ellos les estaba costando, hermanos, tener fe. Les estaba costando tener la fe necesaria de todo lo que el Señor estaba haciendo. Imagínense que ya habían visto una diversidad de milagros de nuestro Señor, milagros de sanidades, milagros de la alimentación de los 5,000, de los 4,000, es decir, milagros que eran realmente ya no de tener ninguna duda en relación a que era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Algunos opinan que los apóstoles no pudieron echar fuera al demonio porque estaban confiando en su propia capacidad como exorcistas. Bueno, el apóstol Pablo escribió que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Miren qué hermoso. Y él lo dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 9. No confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. También David en el Salmo 4, verso 5, dijo: ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. El proverbista se hizo eco de este mismo sentimiento cuando escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que un verdadero discípulo reconoce sus propias deficiencias. Un verdadero discípulo reconoce sus propias deficiencias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer, hermanos? Es confiar en que el Señor le dará la fortaleza que necesite. Y vamos a leer una serie de citas bíblicas que nos hablan acerca de esta confianza. Vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 22 y el versículo 31, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 31. Pasemos ahora al libro de los Salmos, en el capítulo 9. Allí también está hablando de esa confianza en el Señor. Salmos capítulo 9, el versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Luego vámonos más adelante, aquí en el Salmo 37 y el versículo 3 y 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 4.
capítulo 26 de Isaías, el verso 4. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues claramente que tenemos que confiar en el poder de Dios, no en nuestra propia capacidad. Pero vamos a ver otro aspecto de la confianza. Bueno, tenemos que confiar en la palabra del Señor, no en nuestro propio entendimiento. Esto es bien claro. Tenemos que confiar en la palabra del Señor, no en nuestro propio entendimiento. Miren lo que dice en Mateo capítulo 17. Vamos a leer los versos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, Jesús y los 12 apóstoles volvieron de la región de Cesarea de Filipo para Galilea. Y a diferencia de lo sucedido en recorridos anteriores, Cristo evitó las multitudes cuando viajaron por esa provincia. Como se inició o se indicó, hermanos, anteriormente, Él no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos, quería tener esa privacidad. ¿Ve? Entender esa situación, hermanos. Hay muchos aspectos de formación de la vida cristiana en que necesitamos tener esta privacidad para estudiar la palabra de nuestro Señor, y no digamos para enseñar la palabra de nuestro Señor. No podemos confundir esta enseñanza con personas incrédulas o tomarles en cuenta a ellos en el sentido de cosas muy propias que son para preparar a los cristianos. Entonces se vio claramente esta situación de que Él quería tener esa privacidad. Bueno, un tema al cual Él volvía constantemente era el de su inminente muerte. Él enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos capítulo 9, versos 31, lo hemos leído también aquí en los versos 22 y 23. Entonces, según el relato de Lucas, él comenzó este anuncio diciendo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Fíjense, pónganle cuidado a esto, hermano. Verso 44 de Lucas capítulo 9. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hermanos, esta es una forma gráfica de decir: escuchen con mucho cuidado, escuchen y piensen en ello, escuchen y recuerden lo que digo, escuchen y entiendan. Fíjense bien, hermanos, que no es lo mismo oír que escuchar. Ahorita todos nosotros estamos oyendo esa bulla que siempre hacen estos religiosos, pero estamos oyendo nada más y no tenemos ningún interés de saber lo que está diciendo, empezando porque nuestra atención está puesta en el mensaje que está recibiendo, y en segundo lugar porque
nos distraería. Eso es oír, nada más. Pero una cosa es escuchar. Ustedes me están escuchando lo que yo estoy diciendo. Pues eso es lo que el Señor les estaba diciendo cuando dice aquí: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Cada vez que el Señor hable, necesitamos dejar que sus palabras, hermanos, nos penetren en nuestros oídos y en nuestras mentes, de tal manera que se manifiesten estas palabras en nuestras vidas. Esa es la realidad, pues, que nosotros tenemos que entender en relación a esta situación. Bueno, los discípulos se entristecieron en gran manera. Ahí lo dice en Mateo capítulo 17, el verso 23. Dice que se entristecieron en gran manera por lo que había dicho Jesús. Pero era una vez más. Y una vez más no entendieron esta palabra. Miren lo que dice en Marcos capítulo 9 y el verso 32. Pero ellos no entendieron esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendieron lo que dijo acerca de su muerte, porque la idea de un Mesías moribundo era una idea totalmente contraria a sus esperanzas mesiánicas. Poco después de este anuncio de la muerte de Jesús, los apóstoles comenzaron a discutir sobre quién sería el mayor en el reino. Miren lo que dice en Lucas capítulo 9, en los versos 45 y 46. Ahí lo deja bien claro. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es señal de que todavía ellos estaban pensando en un reino de naturaleza material, un reino de naturaleza terrenal, un reino de naturaleza política. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, noten lo que dicen los versos 33 y 34. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Te das cuenta cómo es que a esta altura todavía no entendían muchas cosas de lo que el Señor les decía? No entendieron lo que dijo acerca de su resurrección, porque tal concepto era totalmente contrario a lo que la experiencia les había enseñado. Ahí en Marcos capítulo 9 y el versículo 10 vemos esta situación. Dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Era una realidad, pues, que no entendían muchas cosas que él se estaba expresando, como cuando él les decía acerca de la necesidad de morir. Bueno, a pesar de no haber entendido, dice aquí la Escritura, si le han puesto cuidado, dice que tuvieron miedo de preguntarle para recibir información adicional.
Ahí lo dice en el verso 32 de Marcos 9. Vamos a dar al menos 3 especulaciones del por qué tuvieron miedo. Bueno, tal vez tuvieron miedo porque creían que sus preguntas podían ser consideradas como una muestra de falta de fe. A lo mejor podría darse esta situación. En segundo lugar, hermanos, tal vez tuvieron miedo de ser reprendidos como lo fue con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Ahí en Mateo capítulo 16 y el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tal vez un tercer lugar solo era que estaban indecisos acerca de dar a conocer su ignorancia. Y mire, hermanos, esto es un problema. Hace mucho que nosotros tenemos que aprender que la única manera de adquirir nuevos conocimientos es reconocer nuestra ignorancia. ¿Ven? Usted no conoce muchos aspectos de cualquier situación de la vida y no pretenda que usted lo sabe todo. Usted puede pretender que conoce, por ejemplo, acerca de un oficio, pero no conoce. ¿Y por qué no dejarse enseñar por el que sí conoce ese oficio? O sea, tenemos que entender que para poder aprender hay que reconocer muchas veces nuestra ignorancia. Quizás a veces pueda ser dolorosa esta situación, pero es necesario. Es necesario que entendamos esto. Entonces, hermanos, el relato que hace Lucas de este suceso nos añade un detalle extraño. Dice que en el verso 45 de Lucas capítulo 9, miren lo que dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Hermanos, ¿quién o qué les pudo haber ocultado el significado a los discípulos? Y vamos a discutir esta situación. ¿Quién o qué les pudo haber ocultado el significado a los discípulos? Bueno, pudo haber sido el Señor quien lo hiciera, debido a que la aseveración de Jesús los había abrumado si la hubieran entendido. Pudo haber sido esto. Pudo haber sido Satanás quien ocultara el significado, porque después de todo, él siempre está procurando quitar la palabra del corazón de las personas. ¿Se acuerdan sobre los diferentes tipos de tierra cuando es sembrada? Y que en una de ellas da la explicación de que germina, pero luego interviene Satanás. Miren lo que dice en Lucas capítulo 8 y el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ven? Sin embargo, hermanos, podemos razonar que la ocultación no se debía a los designios de Dios. No era que Dios les quería ocultar o el Señor Jesucristo les quería ocultar. Y yo pienso también que a lo mejor aquí no podemos ver que el diablo les quería ocultar, sino más que todo obedece a las limitaciones de los hombres. Es probable que el agente que les ocultaba el significado
lo constituyera precisamente la preconcepción que tenían los apóstoles acerca del reino, y por eso se mostraban incrédulos. Un reino de tipo material, un reino de tipo social, un reino de tipo político. Entonces, debido a esa preconcepción que tenían, que hacía siglos que se venía hablando, ¿ven? Entonces, ellos habían ya preconcebido esa situación de esa clase de reinado, un reinado aquí en la tierra, y sobre todo ellos acostumbrados a ese tipo de reinado. Pero hermanos, se debiera a tal preconcepción o no, lo cierto es que a los discípulos les costaba aceptar lo que el Señor les decía sobre la muerte, sobre la sepultura y sobre la resurrección que Él pronto experimentaría. A ellos, hermanos, a los discípulos, les costaba aceptar, les costaba entender lo que el Señor les decía acerca de su muerte, sepultura y resurrección que se iba a dar en Él. Una cualidad esencial, hermanos, de un verdadero discípulo consiste en aceptar lo que el Señor dice, aun si no coincide con las ideas ni el razonamiento personal. Mire, el apóstol Pablo hizo hincapié en la inutilidad de confiar en la sabiduría humana. Vamos a consultar, y con esto voy a terminar mi clase y unas dos citas más. En 1 Corintios, en capítulo 1, en los versos 18 hasta el 21, noten lo que ahí dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que un verdadero discípulo no confía en el razonamiento humano. Miren, el proverbista nos dice en el capítulo 3 y el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, un verdadero discípulo no confía en el razonamiento humano, sino confía en la revelación divina. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, en los versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que nosotros, un verdadero discípulo, no confía en el razonamiento humano, sino en la revelación divina.
con la ayuda del Señor en las próximas clases vamos a seguir analizando cada uno de estos aspectos para entender pues lo que el Señor nos estaba diciendo de las señales de un